Introducción a la química. Tipos de reacciones químicas. Una transformación química es el resultado de una reacción química. Este es un ejemplo del tipo más sencillo de reacción química, la combinación directa. Dos sustancias se combinan para formar una tercera. Al arder, el metal de magnesio se combina con el oxígeno del aire. Esta ecuación indica que los átomos de magnesio y los átomos de oxígeno se combinan directamente para formar un óxido, el óxido de magnesio, que es la ceniza blanca que se produce. Muchos elementos se combinan con el oxígeno para formar óxidos: óxido de cobre, óxido de magnesio, óxido de plomo, óxido de calcio, óxido de mercurio. Otros elementos, además del oxígeno, pueden combinarse directamente con los metales. Aquí tenemos azufre y cobre metálico en polvo. Cuando se calientan suficientemente, se combinan directamente para formar una nueva sustancia, sulfuro de cobre. La reacción de un elemento con otro para formar un compuesto es solo un tipo de combinación directa. Puede haber otros dos tipos: un elemento en combinación con un compuesto y un compuesto combinado con otro compuesto. Primero, veamos un ejemplo de un elemento en combinación con un compuesto. Aquí tenemos un recipiente que contiene óxido nítrico, un gas incoloro. Cuando retiramos la tapa, el óxido nítrico reacciona con el oxígeno del aire para formar un nuevo compuesto, dióxido de nitrógeno, un gas pardo rojizo. Veamos la reacción con modelos. Una molécula del compuesto óxido nítrico reacciona con un átomo de una molécula de oxígeno para formar una molécula de dióxido de nitrógeno, NO2. Completando la reacción, otra molécula de óxido nítrico reaccionará con el átomo de oxígeno restante. La ecuación completa de esta reacción sería 2NO más O2 da 2NO2. La flecha hacia arriba indica que el producto es un gas. En el tercer tipo de combinación directa, un compuesto reacciona con un segundo compuesto para formar un tercer compuesto. Aquí tenemos dos compuestos, dos gases, amoníaco y cloruro de hidrógeno. Cuando mezclamos los dos gases, reaccionan para producir un humo blanco que está compuesto de partículas de un tercer compuesto, cloruro amónico. Podemos explicar lo que ha ocurrido con modelos. En la reacción entre el amoníaco y el cloruro de hidrógeno, un átomo de hidrógeno pasa del cloruro de hidrógeno al amoníaco a la vez que las dos partes se unen para formar el cloruro amónico. Aquí tenemos la ecuación, un ejemplo de una reacción de combinación directa. Podemos usar cloruro amónico en forma de polvo blanco para mostrar un segundo tipo de reacción química que es, en cierto modo, lo opuesto a la combinación directa. Calentando cloruro amónico, el compuesto se descompone produciendo los dos gases incoloros, amoníaco y cloruro de hidrógeno, que hay sobre el polvo blanco. Más arriba, en el tubo, fuera de la zona calentada, los gases se recombinan para formar el humo blanco que vimos antes, el cloruro amónico. Este símbolo indica que se requiere calor para descomponer este compuesto. Este tipo de reacción química es llamada descomposición, un compuesto que se descompone en partes más sencillas. Podemos ver otro ejemplo de descomposición calentando óxido de mercurio. Se descompone en dos partes, mercurio metal y un gas. Una sencilla prueba mostrará que este gas es oxígeno.
Cuando un palillo incandescente se pone en contacto con el gas, se produce una llamarada. Vamos a construir la ecuación de esta reacción. Al calentarse, el óxido de mercurio, HgO, se descompone para dar mercurio metálico, Hg, y gas oxígeno, O2. Como hay dos átomos de oxígeno en una molécula del gas y solo un átomo de oxígeno se combina para cada átomo de mercurio, tenemos que empezar con 2HgO para completar la ecuación. Pero esto también nos da dos átomos de mercurio a este lado de la ecuación. Dos átomos aquí la completan, por tanto, 2HgO, cuando se calienta, da 2Hg más O2. Muchos compuestos pueden descomponerse utilizando corriente eléctrica como fuente de energía. El agua es uno de esos compuestos. Estos dos electrodos aplicarán la energía eléctrica de esta pila. Accionamos la corriente. Una reacción está teniendo lugar. Aquí tenemos la ecuación completa que describe la reacción. Podemos explicarlo con modelos. Los 4 átomos de hidrógeno forman dos moléculas de gas hidrógeno. Los dos átomos de oxígeno forman una molécula de gas oxígeno. Sabemos que se está produciendo hidrógeno y oxígeno examinando los dos gases. La explosión demuestra la presencia de gas hidrógeno. Y la súbita llamarada del palillo demuestra la presencia de gas oxígeno. Ambos gases han sido obtenidos con la descomposición. Un tercer tipo de reacciones químicas son las llamadas de desplazamiento simple, donde una sustancia ocupa el lugar de otra. Por ejemplo, cuando dejamos caer metal de zinc en ácido clorhídrico, el zinc reacciona con el ácido. En la reacción, el zinc desplaza al hidrógeno del ácido. Las burbujas que vemos son de gas hidrógeno. Aquí tenemos la misma reacción con modelos. En una solución de agua, el ácido clorhídrico, HCl, consiste en iones. Los iones son átomos o grupos de átomos que tienen demasiados o demasiado pocos electrones. Cada átomo de hidrógeno ha perdido un electrón para convertirse en un ion de hidrógeno con una carga positiva. Cada átomo de cloro ha ganado un electrón para convertirse en un ion de cloro con carga negativa. Cuando se añade zinc, cada átomo de zinc pierde dos electrones, convirtiéndose en un ion de zinc con carga positiva. Para cada ion de zinc que reacciona, se necesitan dos pares de iones de cloruro de hidrógeno. En la reacción, los electrones del zinc son recibidos por los iones de hidrógeno. Cuando un ion de hidrógeno coge un electrón, se convierte en un átomo de hidrógeno sin carga. Dos átomos de hidrógeno forman una molécula de gas hidrógeno. Esta es la ecuación completa para esta reacción. El metal de zinc ha sustituido al hidrógeno del ácido clorhídrico. Esta es la sustitución simple. Pero el gas hidrógeno, a su vez, puede desplazar a algunos metales de sus compuestos. Aquí estamos haciendo pasar gas hidrógeno sobre un compuesto de cobre, óxido de cobre. En cierto momento, el hidrógeno desplazará el cobre del compuesto. El hidrógeno se combina con el oxígeno para formar agua, que se condensa en las paredes del tubo de ensayo, y cobre puro que aparece en forma de polvo. Aquí está la ecuación para esta reacción. Hemos visto que el zinc ha sustituido al hidrógeno de un compuesto y que el hidrógeno ha reemplazado al cobre de un compuesto. Si el hidrógeno es más activo que el cobre y el zinc es más activo que el hidrógeno, ¿será el zinc también más activo que el cobre? Si lo es de esperar que el zinc desplace al cobre en las reacciones.
Vamos a verlo. Aquí tenemos un compuesto de cobre, una solución de sulfato de cobre. Colocaremos una pieza de metal de zinc en la solución. Después de un tiempo podemos ver una capa rojiza en el zinc. Es metal de cobre que ha sido desplazado del sulfato de cobre por el zinc. Los químicos han hecho una tabla de los elementos en las reacciones de sustitución. Esto es una parte. Cualquier elemento en esta serie de actividad puede desplazar de su compuesto a cualquier elemento que esté por debajo de él en la lista, pero no así a ninguno que esté por encima de él. El cuarto tipo de reacción química es la sustitución doble, en la cual las partes de dos componentes se cambian de lugar. Por ejemplo, cada uno de estos vasos contiene una solución de una sal diferente en agua. Uno tiene cloruro de cobre, el otro sulfuro de sodio. Mezclando las dos soluciones, se ha obtenido una sustancia sólida llamada precipitado. ¿Por qué? Vamos a usar los modelos para ver cómo ha tenido lugar esta reacción. En la solución, cada una de estas sales existe como iones, por tanto tenemos 4 tipos diferentes de iones: cobre, cloro, sodio y azufre. Cuando las soluciones se mezclan, estos iones, en cierto sentido, intercambian parejas. Forman un compuesto, sulfuro de cobre, que no es soluble en agua, y otro, cloruro sódico, que sí lo es. Aquí tenemos la ecuación. La sustitución doble es uno de los 4 tipos básicos de transformaciones químicas. Estas son combinación directa, cuando dos o más sustancias se combinan para formar una sustancia más compleja. Descomposición, cuando un compuesto se descompone en partes más simples. Sustitución simple, cuando una sustancia toma el lugar de otra. Y sustitución doble, cuando partes de dos compuestos intercambian sus posiciones. Estos 4 son los tipos más comunes de transformaciones químicas.